Quiero que os fijéis bien en esta imagen. Ambas son de una columna motorizada del ejército ruso completamente destruidas. La diferencia es que una es sobre una carretera de Finlandia en 1939 y la otra sobre una de Ucrania en 2022. Buenas a todos, bienvenidos a este especial de una historia de la Segunda Guerra Mundial aquí en el canal de Eurasia 1945. Soy Rubén y antes que nada he de deciros que si estoy haciendo este programa ahora mismo es porque en los últimos días le he estado dando muchísimas vueltas a la guerra ruso-ucraniana que se está librando actualmente y la verdad es que tiene un parecido asombroso con la guerra de invierno en Finlandia de 1939 a 1940. Así que me he dicho, ¿qué carajo? Voy a hacer un vídeo analizando comparativamente los dos conflictos y quizás saquemos algo en claro de todo ello. Dicho esto, no me demoro más y vamos con el análisis. Primera similitud, el atacante. El invasor es el mismo en ambas contiendas, en este caso Rusia, todavía la Unión Soviética en 1939 y la Federación Rusa actualmente. Segunda similitud. Ambos defensores han formado parte en el pasado del Imperio Ruso. Ucrania, entonces el hetmanato cosaco de Zaporozhia, se integró al zarato de Rusia con el Tratado de Pereyaslav de 1654. Finlandia fue anexionada por Rusia como Gran Ducado de Finlandia después de vencer a Suecia dentro del contexto de las guerras napoleónicas. Tercera similitud. Finlandia y Ucrania se independizaron de Rusia el mismo año 1917 aprovechando la revolución bolchevique. Finlandia mantuvo su soberanía gracias a su victoria sobre los marxistas en la Guerra Civil Finlandesa de 1918, pero Ucrania tan solo fue independiente 3 años hasta 1921 tras perder la guerra soviético-ucraniana cuando el país se convirtió en la República Socialista Soviética de Ucrania sometida al Kremlin. Cuarta similitud. La agresión rusa ha estado en los dos casos fundamentada en un previo derrocamiento del gobierno títere de Moscú. Por ejemplo, en 1918, la Guardia Blanca finesa expulsó al gobierno revolucionario de Helsinki, algo de lo que el Kremlin siempre quiso vengarse. En el año 2014, en cambio, los europeístas ucranianos derrocaron al gobierno prorruso de Viktor Yanukovych durante las protestas de la plaza Euromaidán. Quinta similitud. Los motivos del casus belli de 1939 y 2022 también son parecidos en lo que respecta a las minorías próximas a Rusia. Los finlandeses, por ejemplo, libraron una guerrilla interétnica contra la población eslava rusa de Karelia, Ingria y Aunus entre los años 1918 y 1922, acumulando una tensión regional que nunca se acabó de solucionar. De igual manera, desde el año 2014 ha habido un conflicto entre la minoría rusa y ucraniana por el control de los distritos de Lugansk y Donetsk, que en algunos casos también se ha extendido al Donbass. Sexta similitud, el apoyo popular. Al estallar la guerra de invierno, el apoyo de la población finesa fue muy mayoritario en su determinación de combatir a los rusos, exactamente igual que la de los ucranianos hoy, incluyendo entre algunos miembros de la comunidad rusa como los 372 rusos blancos que se unieron al ejército finlandés en 1939 o un considerable número de voluntarios de los rusoparlantes al ejército ucraniano en 2022. Séptima similitud. Momento y lugar. La invasión se desarrolló en pleno invierno y en más de la mitad de todas las fronteras del país agredido, ya sea Finlandia en 1939 o Ucrania en 2022, estando los defensores en ambos casos geográficamente rodeados. Octava similitud, la férrea resistencia del defensor. Con 82 años de diferencia, los finlandeses y los ucranianos hicieron avanzar a paso de tortuga al ejército ruso y hacerle pagar un precio altísimo en vidas y material por ganar cada metro de terreno. Novena similitud, las tácticas defensivas.
Los finlandeses aprovecharon los bosques y lagos de Finlandia para dejar que los soviéticos en formación de marcha se internaran en su territorio e ir aislándoles mediante ataques desde los flancos, usualmente por parte de esquiadores o guerrilleros, los cuales creaban una especie de bolsas o moti que iban reduciendo y destruyendo por separado con partidas de fusileros o secciones dotadas de armas anticarro o cócteles molotov. Los ucranianos, pese a no disponer de bosques al defender un área esteparia, están haciendo algo parecido con las unidades rusas en formación de marcha o columna, obviamente mucho más vulnerables, a las que van baqueteando poco a poco con anticarros y armas ligeras para luego dejarlas muy alejadas de sus bases logísticas y aniquilarlas. Décima similitud: la capacidad de los defensores de pasar al contraataque. En la Navidad de 1939, poco después de que los finlandeses destruyeran mediante sus tácticas a 2 divisiones soviéticas en la batalla de Suomussalmi, contraatacaron y recuperaron todo el terreno perdido en la provincia de Shaya. Exactamente igual hemos visto en Ucrania con la reconquista de grandes espacios al sur de Kiev o la misma ciudad de Mykolaiv en el sur. Undécima similitud: el estancamiento total en los dos escenarios a las pocas semanas de comenzar la invasión rusa. En el caso de Finlandia, a mitad del conflicto, el ejército soviético estaba prácticamente en las posiciones de partida desde Laponia hasta el istmo de Karelia. En el caso de Ucrania, hoy el ejército ruso no se mueve de un arco que va desde Kiev pasando por el Donbass y que rodea parte de las costas del mar de Azov hasta el Dnieper y Gerson. Duodécima similitud: el pobre papel de la aviación rusa y el mal uso frente a sus enemigos. Si en 1939 los soviéticos perdieron a 684 aviones en Finlandia, una nación por aquel entonces sin apenas fuerza aérea, en Ucrania está pasando algo muy similar, y es que en las dos contiendas la mayoría de los derribos se han debido a manos de las baterías antiaéreas atacando en emboscada, debidamente camufladas y con dotaciones muy adiestradas. Decimotercera similitud: las ciudades fortaleza. Las denominadas ciudades fortaleza han frenado al ejército ruso en los dos conflictos, aunque a un coste muy elevado para los defensores, que comprobaron cómo sus metrópolis quedaban literalmente borradas del mapa. Hoy lo vemos en Ucrania con Kiev, Kharkov, Mariupol, Chernigov, etc., que llevan un mes resistiendo, y en Finlandia lo vimos con la ciudad de Viipuri, que tras ser pulverizada jamás cayó en manos rusas hasta después de firmarse el armisticio. Decimocuarta similitud: la artillería tardía. En las dos guerras se ha hecho un empleo masivo de la artillería como medida desesperada cuando el ejército ruso ya se ha estancado, en parte a causa de no haberla utilizado debidamente a inicios del conflicto a la hora de ablandar lo suficiente las defensas de sus oponentes. Esto se demostró en 1940 cuando los soviéticos cuadriplicaron sus piezas de las 900 originales a las 3.350 3 meses más tarde, y lo estamos viendo en las dos últimas semanas en Ucrania. Decimoquinta similitud: la realidad paralela del Kremlin. A pesar de haber cambiado las caras de los hombres del Kremlin respecto al último siglo, no lo ha hecho la realidad paralela que se vive entre los altos jerarcas del régimen actual y los del régimen soviético. Si Stalin creía que no sería necesario apenas luchar contra los finlandeses, su sorpresa fue mayúscula al encontrarse con un pueblo dispuesto a resistir hasta el final, incluyendo el Partido Comunista Finlandés, cuyo secretario Arvo Tuominen llamó a sus afiliados a frenar al invasor ruso. A día de hoy, a Vladimir Putin y su Estado Mayor le ha sucedido exactamente lo mismo. Decimosexta similitud: la figura de un héroe nacional. En Finlandia, el mariscal Carl Emil Gustaf Mannerheim es sinónimo del triunfo de las armas finlandesas sobre el ejército rojo de Stalin y considerado por el pueblo como el hombre que salvó a la patria. En Ucrania, pese a que el presidente Volodymyr Zelensky no es un militar, se ha convertido en una referencia de unión nacional, siendo símbolo de la resistencia frente al invasor con sus declaraciones públicas, su marketing de aparentar ser un combatiente más y su empleo frecuente de las redes sociales. Decimoséptima similitud: condena internacional a Rusia.
Al producirse la invasión a Finlandia, se retiraron embajadores de Moscú, se rompieron lazos comerciales con el Kremlin, se formalizó una enérgica protesta desde los 5 continentes, se boicoteó económicamente al país y, lo más importante, se expulsó nada menos que a la Unión Soviética de la Liga de Naciones, el equivalente hoy a las Naciones Unidas. Actualmente, las sanciones económicas a Rusia son draconianas tanto a nivel financiero como energético o de mercancías, además de haber sido el país expulsado de todo tipo de competiciones artísticas, deportivas y de diversa índole. 18ª similitud: apoyo internacional masivo al agredido. Finlandia en 1939 recibió ayuda de prácticamente todo Occidente y también de los países de América a nivel crediticio, humanitario o de armas, sin contar las fuerzas militares de voluntarios con un cuerpo sueco, un regimiento estonio o una unidad danesa, noruega, británica, húngara, italiana, estadounidense, etc. Hoy Ucrania está recibiendo una ayuda similar del extranjero con mercenarios, inteligencia o paquetes económicos, así como armas vendidas por la OTAN, Estados Unidos y sus aliados. 19ª similitud: los grandes estados totalitarios apoyan la aventura rusa. En 1939, la única amistad que gozó la URSS durante su ataque a Finlandia fue de la Alemania nacionalsocialista de Adolf Hitler, por aquel entonces su aliada en el pacto Ribbentrop-Molotov, que no dudó en enviar dinero al Kremlin y hasta cargueros con material a los puertos del Báltico. En 2022, la única amistad clara del Kremlin ha sido el otro gran gigante totalitario actual, la China comunista de Xi Jinping, que se ha encargado de paliar los efectos económicos adversos a la economía rusa a causa de las sanciones de Occidente. 20ª similitud: el final de la guerra. Finlandia consiguió infligir pérdidas tan grandes al ejército rojo que al final pudo mantener su independencia, aunque eso no impidió que la superioridad de la URSS le arrebatase ciertas de las provincias reclamadas como Pétzamo, Sala o Karelia. La contienda en Ucrania no ha finalizado en el momento de emitirse este vídeo, pero es posible que pase algo similar. Quizá la parte occidental mantenga su soberanía, pero Donetsk, Lugansk, el Donbass e incluso otros distritos pasen a formar parte de Rusia. Y estas serían las 20 similitudes que he recopilado de la guerra de invierno dentro de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra ruso-ucraniana actual. Os recuerdo que este análisis es mi propia opinión, por lo que puedo estar perfectamente equivocado con algunas de las afirmaciones que he hecho e incluso haberme dejado otros parecidos que no he citado. Así que si tenéis un criterio completamente diferente al mío u otra cosa que aportar, me interesaría saberlo y os invito a dejarlo en la caja de comentarios. Eso sí, por favor, siempre guardando el máximo respeto hacia los demás. Y hasta aquí el programa de hoy, que espero que os haya gustado y hayáis podido sacar algo en claro de este conflicto comparándolo con otro del pasado, que bueno, esperemos que acabe cuanto antes, pues básicamente para el bien de todos. Antes de finalizar, os anuncio que la próxima semana no habrá vídeo corto de la Segunda Guerra Mundial porque me tengo que ir de viaje a Mallorca a presentar mi último libro. Eso sí, desde la isla haré un directo hablando de la invasión japonesa de Alaska y la campaña de las Islas Aleutianas entre 1942 y 1943. Y ahora sí, para concluir, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com. Adiós.